Hermanos, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Esperamos que ya todos estén preparados en sus corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Quiero enviarles muchos saludos, un fuerte abrazo para todos en Cristo Jesús. Pues hermanos, en esta noche quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4 y el versículo 5, por favor. Génesis capítulo 7, versículos 1, 4 y 5. Dice la palabra del Señor en esta noche: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Vamos a orar, hermanos, un momento. Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de nuevamente podernos comunicar con nuestros hermanos en Cristo. Padre, le pido que bendiga su palabra y que abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría y la revelación de su Santo Espíritu para que podamos comprender y para que sobre todo podamos obedecer todo lo que usted va a hablar a nuestros corazones en esta noche. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre un mensaje que se titula: entra tú y toda tu casa en el arca. Ese es el mensaje que el Señor en esta noche nos está hablando al corazón de todos nosotros. La historia que acabamos de leer es la historia de Noé. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que en ese tiempo no solamente hubo una inundación, sino dos grandes y trágicas inundaciones. Ustedes van a decir, pues ¿cuál si nada más hubo ese diluvio? Pues hubo dos grandes y trágicas inundaciones, hermanos, porque el mundo en los días de Noé, la Biblia nos enseña que estaba inundado de pecado y de maldad. De hecho, la Biblia nos muestra que los únicos que creían y vivían en obediencia a Dios de toda esa generación eran Noé y su familia. De hecho, la palabra de Dios también nos muestra cómo es que vivían todas las demás personas que no creían en el Señor. Y yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 6 para que leamos los versículos del 5 al 7 y nos demos cuenta cómo es que vivía la gente en esa época. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:5, pero yo voy a leer estos versículos en la traducción del lenguaje actual. Dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que cuando el ser humano vive en desobediencia a Dios, vive en pecado y maldad, eso provoca que el corazón de Dios se entristezca. Pero dice también el 7: por eso dijo Dios: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Eso fue lo que el Señor expresó cuando se dio cuenta que pues prácticamente toda la gente de la generación de Noé
estaba viviendo en pecado y en maldad. Dice aquí la Escritura que lo único en lo que ellos pensaban siempre era en hacer lo malo y solo lo malo, dice esta versión. Cuando Dios vio eso se entristeció, pero también tomó él una decisión fuerte, una decisión drástica. Y la decisión de Dios fue que él iba a borrar de este mundo a la humanidad que él había creado. Él dijo que iba a acabar con toda la gente y con todos los animales, porque él estaba muy triste de haber hecho a estas personas. Entonces, hermanos, nosotros el día de hoy debemos, principalmente los que conocemos al Señor, debemos evitar contristar el corazón de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 4:30 que el Espíritu Santo puede ser contristado cuando nosotros, escuchen esto, mentimos, cuando nosotros robamos, cuando nosotros nos comportamos con envidias, cuando nosotros vivimos en celos, en iras, en contiendas. Por eso, hermanos, yo les animo a que en esta noche nosotros evitemos ese tipo de situaciones y le pidamos al Señor que nos ayude para que podamos vivir una vida que le agrade a Él, para que nosotros no vivamos una vida que entristezca a su Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar continuamente. Y también dice la palabra de Dios que cuando el ser humano vive en pecado, la Biblia nos dice en Romanos 1:18, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Estos versículos que estamos leyendo, hermanos, nos hablan de una muestra de cómo Dios, cuando el hombre vive en pecado y vive en maldad y no quiere arrepentirse de esa conducta, no solamente eso provoca la tristeza en el corazón de Dios, también provoca que la ira de Dios venga sobre la humanidad, que la ira de Dios venga sobre la tierra. Y a veces las personas que no conocen a Dios, hermanos, piensan equivocadamente. Hay gente que platicando con ellos me han dicho, pero Dios es amor y Dios no va a destruir a la gente, Dios no puede hacer eso porque su palabra dice que Él es amor, pero lo que ellos dicen es verdad. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios es un fuego consumidor con aquellos que no viven de acuerdo con su voluntad, con aquellos que se resisten a arrepentirse de sus pecados y que quieren seguir viviendo una vida de desobediencia delante de su presencia. Aquí lo vemos con claridad, lo que ya leímos en Génesis 6:5 y también lo que dice Romanos 1:18, que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, contra aquellos que detienen la verdad con su perversión. Entonces, cuando nosotros decidimos, hermanos, ignorar a Dios, cuando el ser humano toma esa mala decisión de vivir en desobediencia a sus mandamientos y no quiere arrepentirse de sus maldades y pecados, lo que provoca es la ira de Dios. Y eso, hermanos, nosotros lo debemos de considerar en esta noche, que no debemos vivir de la manera que nosotros queramos. Yo creo que precisamente ahorita estamos viviendo esto en todo el mundo. Esto es que debido a tanto pecado, a tanta maldad, debido a tanta rebeldía de millones de personas en la tierra, debido a que muchas personas han decidido ignorar a Dios y vivir de acuerdo con su propia voluntad, es que todas estas cosas están viniendo sobre la tierra. Y por eso, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que, les repito, evitar
imitar el estilo de vida de la gente que está viviendo de esa manera. Porque en el tiempo de Noé, prácticamente los únicos que estaban viviendo en obediencia al Señor eran Noé y su familia, pero todas las demás personas estaban completamente haciendo su propia voluntad, se habían olvidado de Dios y estaban viviendo de acuerdo pues con los instintos de su carne, con los instintos de su maldad. Y por eso en esta noche, hermanos, el tema que estamos hablando es un tema muy importante, porque hay gente que necesita en este momento arrepentirse de sus pecados y volverse de todo corazón al Señor, para que esa persona pueda evitar que el juicio de Dios venga sobre su vida, venga sobre su familia. Vamos a seguir leyendo aquí en Génesis 6 y dice en el versículo 8, escuchen lo que dice aquí: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La palabra gracia significa un favor inmerecido que un ser poderoso le concede a otro de menor poder. Eso es lo que significa la palabra gracia. Aquí la Biblia dice claramente que Noé halló gracia. Noé, hermanos, no se ganó la salvación, porque la Biblia dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, dice así: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Incluso, aquí nos damos cuenta en Efesios 2, 8, que incluso la fe no es de nosotros. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, un favor inmerecido de parte de Dios. Dice el 9 que la salvación no es por obras. Vean con qué claridad lo dice este versículo. La salvación no es por obras. Mucha gente piensa que haciendo buenas obras, mucha gente piensa que ayudando a los pobres, mucha gente piensa que yéndose a ciertos santuarios va a poder alcanzar la salvación de Dios. Pero la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras. Y dice que no es por obras, o sea, por el esfuerzo, por ningún esfuerzo humano, para que nadie se gloríe delante de Dios, para que nadie se enorgullezca delante de Dios. Y vuelve a repetir aquí este versículo: pues es un don, un favor inmerecido de Dios. Entonces la salvación, hermanos, vemos que es un regalo de Dios, es algo inmerecido que Dios nos da a todos los seres humanos que confiamos en Él, a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo. El Señor nos otorga ese regalo de salvación. Por eso yo quiero invitar a toda la gente que se está conectando a esta señal y que nunca ha recibido ese regalo de vida eterna, a que al final de esta enseñanza lo pueda hacer. Nosotros le vamos a ayudar a través de una oración de fe para que pueda tener la certeza de que usted ha recibido el regalo de salvación que Dios ofrece de manera gratuita a todos aquellos que ponen su confianza en su Hijo Jesucristo. Yo quiero que regresemos aquí a Génesis y para que nos demos cuenta entonces lo que dice aquí la Escritura. Dice el 8 una vez más: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lo que este versículo nos enseña es que Noé no se ganó su salvación, sino que su manera de vivir demostró que él tenía una fe auténtica en Dios. Por eso, el versículo 9, fíjense lo que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, vean lo que la Biblia nos dice acerca de Noé. Noé era un varón justo, un varón perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando dice que Noé era varón justo y perfecto, no quiere decir que él nunca hubiera pecado, porque la Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado. Lo que significa más bien es que Noé creyó en Dios sinceramente. Por eso este mismo versículo sigue diciendo adelante: con Dios caminó Noé. ¿Esto qué quiere decir?
que desde que Dios lo salvó, toda su vida Noé caminó por la fe, y Noé fue un ejemplo de fe y de obediencia para toda la gente que vivió en su generación. Y Dios quiere que los que lo conocemos sigamos el ejemplo de Noé, que nosotros en este tiempo en el que mucha gente está viviendo en pecado y en maldad, en el que mucha gente está viviendo ignorando la palabra de Dios y haciendo su propia voluntad, que nosotros seamos un ejemplo de fe para todas esas personas, un ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios, para que esa gente se pueda dar cuenta de que hay un Dios que está al pendiente de lo que ocurre en esta tierra. Aquí podemos darnos cuenta también que en Hebreos 11:17, la Biblia dice, 11:7, perdón, la Biblia dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cuáles eran las cosas que aún no se veían? El diluvio. Dios le advirtió a Noé que iba a enviar un diluvio para destruir a toda la humanidad junto con todos los animales debido a la maldad y la violencia que había en la tierra. Entonces dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Y el arca, hermanos, en esta historia de Noé es un símbolo de Cristo. Y dice que Noé preparó el arca en que su casa, o sea, toda su familia, se salvara, y por esa fe de Noé, por esa confianza que Noé puso en Dios, dice que por esa fe o confianza de Noé en Dios, él condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo es que nosotros como seres humanos pecadores podemos ser justificados? Solamente por la justicia que viene a través de la fe en Cristo. Quiero decirles a todos los que me escuchan que esta sigue siendo la única forma en que los seres humanos podemos salvarnos. A veces la gente equivocadamente piensa que es confiando o perteneciendo en una religión. Les decía, a veces la gente piensa que es haciendo obras, pero ya vimos que Efesios 2:9 dice que no es por obras, sino por fe, por la fe en Jesucristo. Esa es la única manera en que podemos salvarnos el día de hoy, igual que lo fue en el tiempo de Noé. Dice en el versículo 11 de Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Esta palabra corrompió en el idioma hebreo significa arruinar, destruir. ¿Y por qué aquí el Espíritu Santo hizo que el escritor de Génesis colocara esta palabra? Para describir lo que la humanidad se había hecho a sí misma y al mundo en la época de Noé. Cuando el ser humano vive en pecado, cuando el ser humano vive en maldad, cuando el ser humano vive alejado de la voluntad de Dios, hermanos, lo que está haciendo es corromperse, es arruinar su vida, es destruir su vida y también afectar incluso al mundo, a esta tierra. Dice en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. O sea, estaba arruinada, estaba destruida. ¿Quién se había encargado de hacerle eso? El mismo ser humano, debido a su maldad y su pecado, hermanos. La Biblia nos enseña que el pecado contamina nuestra tierra. Y por eso es que nosotros el día de hoy tenemos que estar conscientes de que no debemos de vivir de esa manera. Dice aquí también en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todos los seres humanos habían corrompido su camino sobre la tierra. Todos los seres humanos, excepto Noé y su familia, se habían alejado de la voluntad de Dios. Estaban viviendo
una vida de total desobediencia a la palabra de Dios. Y por eso es que se corrompieron, se arruinaron, se destruyeron ellos mismos. Entonces dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, aquí está lo que acabamos de leer en Hebreos 11:7, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego vean la instrucción que Dios le da a Noé. Primero, Dios le revela a Noé sus planes para la humanidad. Primero Dios le dice que debido a la violencia que había sobre toda la tierra a causa de las personas de ese tiempo, él iba a destruir la tierra. Pero a Noé Dios le da una instrucción en el versículo 14 y le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le da más instrucciones, pero yo quiero que veamos el versículo 22, dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dijo, mira Noé, la única manera en que tú te puedes salvar es construyendo un arca. Les repito, el arca representa, simboliza la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dijo a Noé que preparara esa arca para que él y toda su familia pudieran salvarse del diluvio que iba a venir sobre toda la humanidad. Y Noé, hermanos, tomó en serio a Dios. Él fue el único de toda la gente de esa generación que escuchó y obedeció la palabra de Dios. Dice en el 22, y lo hizo así Noé, conforme a todo, escuchen, conforme a todo lo que Dios le mandó. Nosotros, hermanos, tenemos que poner atención a esto, que Noé en ese tiempo, mientras construía el arca, la Biblia nos muestra que Noé se tardó 120 años en construir esa grande arca. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que durante todos esos años la gente no escuchó la advertencia que Dios dio a la humanidad por medio de Noé. La gente seguramente se burló de Noé porque Noé les dijo, Dios me dijo que va a enviar un diluvio, y la Biblia nos dice que nunca había llovido sobre la tierra. Entonces la gente dijo, no, eso si nunca ha caído ni una gota, pues cómo es que este loco dice que va a llover. Y no le hicieron caso, aunque Noé les advirtió de que venía un diluvio, de que venía un juicio sobre toda la tierra. Sin embargo, no le creyeron. Y nos damos cuenta, hermanos, que las cosas en este tiempo no han cambiado mucho. Porque los que creemos en Dios sabemos que Dios ha establecido un día en el que dice su palabra en el libro de los Hechos que Él va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Sin embargo, aunque nosotros le hemos estado advirtiendo a las personas de que viene el Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra para castigar el pecado, la Biblia nos dice que Él vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Y ese juicio, hermanos, es algo inevitable, al igual que el diluvio. Y por eso es necesario que la gente que no conoce a Dios y que hoy está escuchando esta enseñanza, hoy tome la decisión de arrepentirse de sus pecados y de entregarle a Jesucristo su corazón, porque de esa manera esa persona va a ser librada del juicio. No hay otra manera, les vuelvo a repetir. No es por estar en una religión. Mucha gente dice, pues yo me voy a salvar porque soy de tal o cual religión. No, la Biblia dice que la única manera de salvarnos es por medio de la fe en Jesucristo. Solamente así recibimos ese regalo de vida eterna que el Señor nos ofrece. Espero que todos los que estamos escuchando podamos darle un amén en este momento a la palabra de Dios. Les decía, al igual que en el tiempo de Noé, en nuestros días hay mucha gente que no cree que Jesucristo va a regresar por segunda vez. La primera vez vino para morir por nuestros pecados y para que a través de su muerte en la cruz
todos los que creemos en Él podamos recibir salvación y vida eterna. Pero la Biblia dice que Él viene por segunda vez y ahora no va a venir como un siervo humilde, ahora va a venir como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a juzgar a vivos y muertos, va a venir a castigar el pecado. Y es importante que estemos preparados para cuando eso ocurra. Jesús dijo, aunque mucha gente no cree, hermanos, que esto va a suceder igual que en el tiempo de Noé, pero aunque no lo crean, eso va a suceder. El Señor dijo en Lucas 16:17, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Su palabra, hermanos, es fiel y verdadera. Su palabra, hermanos, se va a cumplir aunque haya miles o millones de personas que no quieran creer que la Biblia es la verdad. Por eso, yo quiero terminar esta enseñanza lanzando una invitación a todas aquellas personas que aún no han entrado en el arca. Les repito, el arca es un símbolo de Cristo. Y comenzamos leyendo en Génesis 7:1 que Dios le dijo a Noé, cuando el arca estuvo preparada, Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y yo le digo a las personas que me escuchan por primera vez, aquellas personas que nunca han entrado en el arca, Dios te dice en esta noche, entra en el arca, porque el arca ya está preparada desde hace 2000 años. Cristo vino a esta tierra como esa arca, como ese medio de salvación para toda la humanidad. El Padre en la cruz del Calvario preparó lo que era necesario para la salvación de todos los seres humanos. Ahora Él nos está mandando, al igual que se lo mandó a Noé, que nosotros entremos en esa arca, que nosotros le rindamos nuestro corazón a Cristo para que podamos ser librados del juicio que va a venir sobre toda la humanidad, para que igual que Noé nosotros podamos salvarnos junto con toda nuestra familia. Y también les animo a aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, pero que en sus hogares, en sus familias, hay familiares suyos que aún no conocen al Señor. Yo les pido que ustedes también estén orando por esos familiares que no conocen al Señor, para que también ellos puedan subir al arca y puedan recibir salvación. Quiero terminar haciendo una oración, principalmente con aquellas personas que no han tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Si hay personas, y sé que las hay, que me están viendo, que me están escuchando, el Señor te dice en esta noche, entra tú y toda tu casa en el arca. La manera de hacerlo es por medio de orar y pedirle a Cristo que entre a nuestro corazón. Así que quien quiera entrar a esa arca de salvación que es Cristo, diga conmigo en esta noche, Padre Dios, reconozco que soy pecador y que necesito tu gracia. Te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido. Te pido que me perdones por haberte ofendido. Reconozco que necesito tu perdón y tu salvación. Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te abro la puerta de mi corazón y te ruego con toda humildad que en esta noche entres a mi vida. Te ruego que me salves, te lo pido con toda mi alma y te doy gracias, Señor, porque yo creo que tú me has perdonado y que tú viniste a este mundo para darme salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para las personas que han hecho esta oración de fe, puedo decirles que cuando el juicio de Dios venga sobre la humanidad, usted igual que Noé va a poder recibir salvación. Usted igual que Noé va a ser preservado de la muerte espiritual, va a ser preservado del infierno, porque usted hoy ha tomado la decisión de confiar en Jesucristo, que es el Salvador del mundo, y cuando usted parta de esta tierra, usted puede estar seguro, usted puede estar segura
que su destino será el cielo. Dios les bendiga a todos y una vez más les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por haberse conectado. Que pasen buena noche y que el ángel del Señor acampe alrededor de ustedes y de sus hogares y los defienda. Bendiciones para todos. Mañana nos vemos a la misma hora, primeramente Dios, y por esta misma señal. Bendiciones.